Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, televidentes del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Aquí estamos en opinión Punto de Encuentro, correspondiente a este 20 de agosto, año 2026. Como siempre, por supuesto, un gusto enorme estar siempre con ustedes. Bien, vamos a comenzar hablando respecto a la cultura. La cultura es importante, es fundamental en toda sociedad. Y para que una sociedad tenga cultura, es siempre importante tener el hábito de leer, de ser curioso. Eso es fundamental, ¿verdad? Con la cultura, usted puede ser hasta un autodidacta, es decir, que usted mismo se prepara. Pero vamos a conocer un poquito qué es la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres, creencias, valores y bienes materiales que caracterizan a un grupo humano y se transmiten de generación en generación. El origen de la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivar o cuidar. Conducta aprendida. No se nace con ella, se adquiere mediante la socialización en la sociedad. El sistema simbólico usa símbolos y lenguajes para dar significado a la realidad y comunicar ideas. Dinámica. Cambia y se adapta con el tiempo según el contexto y las necesidades del grupo. Estamos hablando de cultura, que hemos iniciado este espacio porque recordemos que en Ecuador agosto es oficialmente reconocido como el mes de las artes y la cultura por decreto desde 1975. Durante este periodo se celebran múltiples expresiones creativas, destacando también el 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura en Guayaquil. Espacios como La Bota en el Malecón del Salado ofrecen una agenda activa de teatro, danza y cultura. Ya que hablamos de cultura, el personaje que vamos a hablar un poquito y a conocer más es al escritor guayaquileño Joaquín Gallego Lara. Joaquín Gallego Lara nació en el año 1909 y falleció en 1947. Fue un destacado escritor, novelista y político comunista ecuatoriano e integrante clave del Grupo de Guayaquil. A pesar de tener una discapacidad física que le impedía caminar, destacó en el realismo social y en la defensa de los derechos obreros. Fue un autodidacta, formándose intelectualmente por su madre. Él fue formado por su madre. Formó parte del famoso libro de cuentos Los que se van, en 1930, junto a Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilibre. Escribió la célebre novela Las cruces sobre el agua, que fue publicada en el año de 1946, que narra la sangrienta masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, eso fue en Guayaquil. Ahora vamos a conocer un poquito quién fue Emma Lara Calderón, mamá del poeta Joaquín Gallego Lara. Fue la madre de Joaquín Gallego Lara quien justamente lo crió sola a su hijo, ya que su esposo falleció, y se dedicó al cultivo de rosas para sostener al hogar y apoyar la obra literaria de su difunto esposo, el poeta Joaquín Gallegos del Campo. Ahora bien, la obra más importante de Joaquín Gallego Lara es la novela Las cruces sobre el agua. Eso fue publicado en el año de 1946, una pieza clave del realismo social ecuatoriano que narra la vida en Guayaquil y relata la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922. Joaquín Gallego Lara tenía una discapacidad física que le justamente atrofió y paralizó las piernas hasta el extremo de no poder caminar. Esta condición derivada de una grave lesión o problemas en la columna vertebral desde su nacimiento lo obligó a depender de otras personas para trasladarse, aunque destacó notablemente
como un escritor e intelectual. Así que lo importante que es, ¿verdad? Lo importante que es tener ese carácter, esa lucha por la vida y por lograr sus metas, sus objetivos. Ahí tenemos el ejemplo de este gran poeta que tuvo el país, que nació en el año de 1909, como lo fue Joaquín Gallego Lara. Así que iniciamos este espacio justamente hablando de poemas, de cultura y de un personaje como fue este escritor, porque agosto, el mes de la cultura en nuestro país. Somos Opinión y Noticias, punto de encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Vamos en corto. Bien, vamos con más. Somos Opinión, punto de encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más. En otros temas, en lo que tiene que ver con el tema del agro, hay mucha preocupación en los amigos que cultivan el banano. Estamos hablando de los agricultores debido a la presencia de la bacteria llamada el moco. El moco es una bacteria que complica que el banano, que la planta crezca linda, sana, en fin, y esto justamente afecta hasta el suelo. La plaga del moco, o también conocido como moco, causada por la bacteria Reystonia, genera mucha preocupación en nuestro país, especialmente en las provincias de Los Ríos. Afecta a unas 2.700 hectáreas, mientras que los gremios estiman daños mayores en cultivos, como por ejemplo impulsados por el exceso de lluvia y la falta de bioseguridad. Esta plaga del moco afecta a los cultivos como banano y al plátano, además de otras variedades como el guineo. Esta enfermedad es causada por una bacteria, ataca al sistema vascular de la planta, bloqueando los nutrientes, pudre los frutos y causa la muerte total del cultivo. Esto significa justamente que contaminando, y esto contamina hasta el suelo por un largo proceso, por un largo periodo. Las provincias más afectadas son en la costa y Santo Domingo. Por ejemplo, en la costa, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Cotopaxi. Significa que casi todas las provincias del país. Y la pregunta es, ¿cómo se la combate? Esa es la pregunta, ¿verdad? Según los expertos, indica que se combate mediante un manejo integrado y de bioseguridad, erradicando estrictamente la planta enfermas y también en cuarentena de la zona. No existe curas químicas o antibióticas. No hay curas por el momento. Lo único es que hay que tomar justamente las precauciones y el control total de los agricultores. Y ahí está la preocupación. Esperemos entonces que a lo largo del tiempo pues ya haya una cura química para combatir esta plaga, como es la plaga del moco, que afecta al cultivo de diversos, el banano, el plátano, entre otros más. Hasta el momento no hay cura química, no hay, solamente es la precaución del agricultor, nada más. Somos Opinión, punto de encuentro. Vamos con más. Vamos. De los periodistas y las periodistas, de los comunicadores sociales, es clave en la defensa permanente de la libertad de expresión y de opinión. Bien, vamos con más. Somos Opinión, punto de encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más. Recordemos que ya prácticamente el CNE ya justamente ya se procedió con la inscripción de la gran cantidad de candidatos que van a luchar por llegar a las alcaldías, a las prefecturas, a las concejalías, en fin, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de candidatos, pero según los expertos, estos candidatos son menos hacia lo que estaban luchando hace 4 años. Bueno, será por motivos diversos que no los motivó a ser candidatos en esta ocasión. Así que el CNE cumple una labor muy importante en lo que respecta a que todo sea transparente. Eso es muy importante y también se está pendiente. Ahí tenemos al CNE, compañeros, sí, al CNE. Tenemos al CNE justamente, gracias. Así es,
como les decía, que están los peritos, están viendo que todos los candidatos hayan cumplido con las normas, con lo que se pidió. Eso es lo importante. Tras el cierre de inscripciones en Quito, Guayaquil, ya tienen definidos a sus principales candidatos para las alcaldías y prefecturas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, año 2026, con postulaciones de ADN, PSE, PSC, RC, entre otras organizaciones políticas del país. El CNE reporta una movilización importante, masiva, que se tuvo justamente para recibir a los diversos candidatos, ¿verdad? Eso es muy importante, y también es importante que haya conciencia de quienes vamos a dar el voto y saber a quién se le va a dar el voto, ¿verdad? Porque es importante tener presente que los municipios reciben una asignación de parte del gobierno nacional, como así lo dice la ley, sí, una asignación bastante significativa, bastante importante, y es importante saber en qué invierten esos recursos en cuanto a temas de obras, en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de salud, en fin, eso es fundamental. Esperemos entonces que los diversos candidatos, especialmente para alcaldes, para prefectos, ¿verdad?, ellos estén altamente, con altos conocimientos, para saber qué mismo van a hacer en caso de ser favorecidos con el voto popular. Bien, vamos a más, somos Opinión, Punto de Encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. En otro tema, hay mucha preocupación de parte de los padres de familia, especialmente padres que son o tienen a sus hijos con autismo, ya que el gobierno indicó que el papá, la familia, tiene que contratar a un profesional y por ende cancelar de su bolsillo. Y los padres de familia están preocupados. Ellos indican que el gobierno debería de hacer aquello. Bajo la normativa actual del Ministerio de Educación, las familias de niños con autismo que requieren un docente de apoyo externo o también llamado maestro de sombra, deben asumir de forma directa el costo económico de su contratación. Esta directriz ha generado un fuerte debate y protestas por parte de padres de familias y organizaciones sociales. La directriz establece que el costo del profesional de apoyo externo corre por cuenta de los representantes legales del estudiante. El acompañante ya no puede ser cualquier persona o ser un familiar, impidiendo, un familiar empírico, sino que debe ser un profesional especializado en el área educativa. Los gastos se suman a las terapias particulares, representando una carga económica alta que muchas familias consideran una barrera para la verdadera inclusión. Diversos colectivos de padres de familia han realizado plantones para exigir la derogatoria de la medida, argumentando que el Estado debería garantizar este personal de expertos, maestros, hacia o para los niños con autismo, de apoyo. Bueno, en fin, vamos a ver también en qué mismo va a pasar, porque hay muchos padres que están preocupados por esta decisión que ha tomado el Ministerio de Salud, de Salud y también de Educación, bueno, sobre todo de Educación, que el padre de familia tiene que hacer el esfuerzo económico para contratar a ese docente profesional en el área de autismo. Esperemos entonces que haya diálogos, que haya consensos y que por favor se analice al respecto, porque es verdad, un maestro especializado tiene que tener un costo, hablamos de $500, $600, y el padre de familia, ¿usted cree que pueda costearlo? Bueno, esperemos que haya acuerdos con el gobierno y que se llegue a una medida o a una solución lo más pronto posible y que sea de mutuo acuerdo. Muy bien,
Somos Opinión, punto de encuentro. Bien, vamos con más, vamos a un corte y venimos con más. Y para eso la pluma de los periodistas y las periodistas, de los comunicadores sociales, es clave en la defensa. Bien, vamos con más, somos Opinión, punto de encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más en otros temas. A pesar de que el gobierno ya anunció y también hemos visto la dotación de medicamentos que está haciendo hacia los hospitales públicos, como también del IES. Pero, ¿qué pasa? Resulta que estos medicamentos, a pesar de que hay en los hospitales, pero sigue la ausencia de medicamentos, especialmente para enfermedades catastróficas. Los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública y del IES no están abastecidos al 100%. Falta alcanzar la disponibilidad total y persisten problemas de escasez, aunque el gobierno y las entidades de salud realizan procesos de compras centralizadas y entregan masivas de fármacos esenciales. La realidad del abastecimiento muestra diferencias. Los promedios del stock a escala nacional se ubican de forma variable, 60%, 70%, 50% en diferentes redes de salud pública, cifra que está por debajo del nivel óptimo recomendado. Así que se espera, evidentemente también, nosotros esperamos que esto se corrija y que los hospitales públicos, ¿verdad?, como también del IES, que de aquí a un futuro muy cercano ya estén al 100% esas perchas abastecidas. ¿Y para qué? Para tranquilidad de los familiares, para tranquilidad de los pacientes que puedan hacer su consumo, y por supuesto para que mejoren su salud. Eso lo esperamos. Y también sería importante que el señor ministro de Salud también haga un recorrido por los diversos hospitales públicos y del IES del país, para que él mismo verifique cómo está la situación. Eso es muy importante, ¿verdad? Así sería magnífico, que recorra, y ¿por qué no decirlo? Que sea en unión con la señora vicepresidenta, para que constate cómo está el abastecimiento en los hospitales públicos y del IES. Somos Opinión, punto de encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más en otro tema. Recordemos que en otro tema hay un alto dirigente de la FENOCIN, ¿verdad? De la FENOCIN, que tal parece que lo podrían meter preso, porque él se lo acusa, o él está acusado de haber paralizado los bienes públicos, en definitiva, ¿verdad? Y también aquí sería importante también que haya diálogos. Aquí el país no requiere de más confrontación, sino de que haya diálogos, de que haya consensos por el bien de todos. El único propósito es para que el país salga adelante, tanto en materia económica como en salud, en fin, todo, ¿verdad? Eso es lo importante. Bien, amigos, de esta forma estamos llegando a la parte final de Opinión y Noticias, punto de encuentro correspondiente a este jueves 20 de agosto, año 2026. Dios mediante, hasta el próximo lunes. Pasen de lo mejor. Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño y la licenciada Lorena Quijano. Punto de Encuentro.